noches, bienvenidos a Estado Nacional en este domingo 8 de mayo, Día de las Madres. Sí, pues Mandémosles un saludo a todas las madres. Y estamos aquí en Estado Nacional con un invitado muy relevante, el jefe de la billetera fiscal, como le dicen, ¿cierto? El jefe ahí de Teatinos 120, el ministro de Hacienda, Mario Marcel. Ministro, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Gracias, ministro, por este espacio de conversación, porque es uno de los temas que hoy día y vamos a entrar, a la gente le tiene preocupado, y las sobremesas hablan, en uno de los temas que hablan tiene que ver con los bolsillos de ellos. Pero antes de ir a esos puntos y descolgarse en esos temas, usted hizo este informe de finanzas públicas, que la verdad que fue, no sé cómo decirlo, así un parón de expectativa o la verdad de realismo. O de realismo o pronóstico del tiempo con muchas nubes en lo que viene. Específicamente, ¿cómo viene el segundo semestre y el próximo año? ¿Tan mal como percibimos que usted nos mostró en este informe? Bueno, el informe que presentamos nosotros, la verdad es que en términos de las proyecciones macroeconómicas, no son muy distintas de las que tiene el Banco Central, que tienen ciertos analistas, bancos de inversión, etcétera. Pero en el caso nuestro tenía la particularidad de que esa es la base para estimar el comportamiento de los ingresos y de los gastos, ¿eh? Entonces, por supuesto, había un compromiso hecho por el presidente de ejecutar el presupuesto dentro de los marcos de lo que se aprobó para este año. Eso es algo que se ratificó en este informe y se actualizaron las proyecciones para los próximos años, que dieron una trayectoria un poco distinta, ¿cierto?, de las proyecciones que tenía el gobierno anterior, que fueron un poco optimistas, digamos. ¿Pecaron de excesivo optimismo en el gobierno anterior? Digamos que no, especialmente para el 2022 no eran muy realistas ni, a mi entender, muy consistentes, en el sentido de que suponían, por ejemplo, que la demanda interna, que el gasto todavía iba a seguir creciendo este año, cosa que es muy difícil de conciliar con el esfuerzo por bajar la inflación. ¿Eh? O sea, con las tasas que están subiendo. Claro, o sea, pensemos que el año pasado la demanda interna creció más de 21% y se estaba suponiendo que iba a crecer casi otro 3% más. Con eso es muy difícil poder revertir la trayectoria de la inflación. Ministro, y de todos los problemas que tiene nuestra economía en este minuto, ¿cuál es su mayor preocupación? Si tuviera que elegir uno, ¿es la alta inflación? ¿Es el bajo, magro, casi nada crecimiento económico? ¿Es la caída en la inversión? ¿Cuál es el problema que a usted le preocupa más? Sí, bueno, sin duda la inflación, ¿eh? La inflación porque en primer lugar es algo que afecta a todas las personas, especialmente a las que viven de un sueldo, especialmente a las que no tienen ahorros activos que utilizar. Por otro lado, porque es una preocupación que por lo menos en mi caso arrastro desde que venía del Banco Central. Y muchas veces ustedes recordarán que argumentamos desde allá que no había que olvidarse que existía el riesgo inflacionario, que era importante prevenir decisiones que pudieran impulsar la inflación. Y bueno, hoy día, sobre todo para las generaciones más jóvenes que no vivieron los años de alta inflación hasta comienzos de los 90, lamentablemente es un recordatorio de la importancia que tiene el tener la inflación controlada. Entonces, por supuesto que esa es una preocupación central. Y el comportamiento de la actividad, la verdad es que terminamos el 2021 tan arriba en términos de actividad y de demanda interna, que mantener un nivel más o menos parecido, un poco inferior durante algunos meses del año no hace una diferencia tan grande. Pero sí, para las personas, la inflación es algo que les golpea todos los días los bolsillos. Exacto. Hablar de inflación hoy día es un tema, insisto, recurrente, de dominio social. Para algunos le ponen nombre de un producto o de un par de productos, otros directamente de la inflación. Se instala como un tema que en nuestra sociedad prácticamente no estaba. ¿Hasta cuándo, ministro? Usted además que viene del Banco Central, que era como su meta, su centro, ¿no? Pronto tiene mucha experiencia desde el otro lado del mostrador. ¿Hasta cuándo cree usted? ¿Cómo ve la trayectoria? ¿Cómo ve que logra el Banco Central esta vez a través de las tasas tratar de ponerse por delante para ir frenándolo? Y una vez que lo logre frenar, ¿cuánto tiempo más se queda instalada esta inflación? Claro, bueno, para esto tenemos que entender qué es lo que mueve la inflación, ¿cierto? Entonces la inflación, bueno, tuvimos el año pasado una discusión sobre si era externo o interno.
Claro, el año pasado lo que se veía como factores externos eran, en fin, los cuellos de botella propios de la salida de la crisis, el aumento de los costos de transporte, pero por sobre eso, ¿cierto?, tuvimos un impulso de la demanda y del gasto doméstico, del consumo, que fue muy grande. Eso introdujo una presión local por la inflación que era importante. Y lo que hemos tenido más recientemente es que a eso se le ha agregado el impacto de la crisis, ¿cierto?, en Ucrania, que por un lado ha aumentado los precios de algunos productos muy esenciales para los hogares en todo el mundo, ¿cierto? Los cereales y por lo tanto el pan, la harina y los aceites, que es el producto que más aumentó de precio en el último IPC. Entonces se combinan todos esos factores. Entonces, para ver cómo va a evolucionar, tenemos que ver, bueno, el Banco Central está actuando sobre la demanda interna. Acaba de hacer un último aumento de tasa de interés de 125 puntos base, dejó la tasa en 8,25, ya está claramente en terreno restrictivo. Y pronto ya vamos a tener el siguiente informe de política monetaria, vamos a ver si eso va a continuar y a qué ritmo. Los factores externos no son tan fáciles de controlar para nosotros, pero sí hay una cosa que podemos hacer, que es que, por un lado, podemos amortiguar el impacto sobre los bolsillos de las personas y también podemos ayudar a que la retroalimentación de la inflación sea más lenta, ¿cierto? Porque cuando aumenta la inflación, ¿cierto?, las personas, los productores, los comerciantes ven que van aumentando los precios, ¿cierto? Y hay productos o servicios que están indexados, por ejemplo, el transporte se reajustaba de acuerdo a un polinomio en que está el aumento de precios, está el aumento de precios local, está el tipo de cambio. Entonces, por ejemplo, en el caso del transporte colectivo, las tarifas están actualmente congeladas, ¿cierto? Y eso ha sido posible porque el gobierno ha comprometido más recursos, ¿cierto?, para sostener esas tarifas. Lo mismo el tema de los combustibles, las gasolinas, la parafina, vamos a ver pronto propuestas para el gas licuado, la electricidad. Entonces eso ayuda a evitar esta reproducción que se produce de la inflación. Con todo eso, salvo que tengamos nuevas sorpresas negativas, digamos, desde afuera, ya en el segundo semestre podríamos empezar a ver bajar el ritmo de la inflación. Eso le podemos decir a la gente, digamos. Usted tiene ciertas garantías de que si todo eso pasa, que si no hay nuevas novedades en cuanto, por ejemplo, a la guerra de Ucrania, el segundo semestre de este año los precios podrían empezar a bajar. Así es. O sea, la inflación podría empezar a bajar. ¿Podríamos ver IPCs de cuánto? Si vimos un IPC de 1,4 recién, ¿IPCs de cuánto podríamos empezar a ver hacia el segundo semestre? O sea, digamos, ¿o anualizados de cuánto? O sea, lo primero, ¿cierto?, para el segundo semestre es bajar de tasas de inflación de 2 dígitos, que llegamos recién ahora con el IPC. El anualizado se refiere, o sea, los últimos 12 meses. Claro, exactamente. Y si uno ve las proyecciones que tenía antes el Banco Central veía una baja de 2-3 puntos porcentuales en la tasa de inflación durante el segundo semestre. Pero si estas cosas no pasaran, estamos ahora en plena discusión en el Congreso del reajuste del ingreso mínimo, que tiene, ¿cierto?, que llega a 400.000 pesos en agosto, por encima de cualquier cifra de inflación que podamos imaginar, ¿cierto?, porque es un aumento del 14%. Por otro lado, si es que la inflación a fin de año es mayor al 7%, se agrega, aumenta a 410.000 pesos en enero. O sea, tenemos un primer seguro contra la inflación. Claro. En segundo lugar, tenemos este complemento de la asignación familiar y del SUF por el aumento del costo de la canasta básica de alimentos, que se va a ir recalculando todos los meses. Entonces, si la inflación va aumentando o si no baja lo suficiente, ese componente va a ser mayor. Ministro, quiero preguntarle sobre el tema de los combustibles, uno de los temas que usted nombró, ¿cierto? Y las ayudas que el gobierno está planteando para la gente. ¿Existe margen para seguir buscando alternativas para contener el alza en el precio de los combustibles, para poder, digamos, frenar ese efecto en la ciudadanía? Bueno, estamos aplicando, ¿cierto?, el mecanismo de estabilización de los precios de los combustibles, que amortigua las alzas de los precios de las gasolinas. Claro, pero ahí hubo una inyección recién, ¿cierto?, de los 1.500 millones, ¿cierto?, de dólares. Pero hay algún experto que ha dicho
que esto, si la situación sigue como está, ese fondo alcanzaría para hasta fin de mes, hasta fin de mayo. ¿Hay espacio para, o tiene pensado, tiene contemplado aumentar recursos para ese fondo, para el MEPCO o no? Sí, ese cálculo es muy dependiente del precio del dólar, que, Sí. que es particularmente variable, pero que está que ha alto. estado cierto alto en los últimos días. Si llegara a agotarse ese mecanismo, buscaremos la manera de extenderlo, ¿eh? O sea, no vamos a abandonar este esfuerzo por contener el impacto de la inflación sobre los bolsillos de las personas. En el caso Si de se acaba los 1.500 millones, digamos, el gobierno va a poner encontraremos la manera más de recursos. permitir que el mecanismo siga funcionando. Ministro, Y en el caso de la parafina, que está también en el Congreso, ¿cierto? Para idealmente, ojalá aprobarse esta semana, también se están inyectando 40 millones de dólares para suficiente, mantener el precio de la parafina en la región metropolitana en el orden de los 1.000 pesos, que es bastante menos de lo que está ahora. Es volver a los precios de febrero. A 900 y tanto, ese es el cálculo que usted hace. O sea, en febrero estaba más o menos a 1.000 pesos. Actualmente está cercano a los 1.200, dependiendo, ¿cierto?, de quién lo vende. su idea es pasar la parte más dura del invierno con la parafina en torno a 1.000. Exactamente. Eso es un buen anuncio a las personas. Muchos sectores políticos piden, incluso oficialismo, piden IFES. IFE en esta vez no universal probablemente, por las razones que usted ha explicado antes y ahora, pero a lo mejor sectorizado y en los meses más duros del invierno. ¿Usted descarta esa posibilidad? O sea, digamos, habría que entender qué es lo que las personas que lo proponen, que, en fin, para mí son muy respetables. La cuestión es qué es lo que entienden por IFE. El IFE que conocimos durante la crisis del COVID, lo que buscaba era aportar ingresos a hogares que estaban reduciendo sus ingresos a cero, ¿cierto? Porque las personas no podían salir a trabajar, porque habían perdido su empleo, porque eran independientes que no podían desarrollar su actividad. Entonces, en esas circunstancias se justificaba un esfuerzo de una magnitud inédita, ¿cierto? Tanto en los montos, en la cobertura y el tiempo por el cual se extendió. Lo que ahora tenemos no es que los ingresos de las personas sean cero, lo que tenemos, ¿cierto?, es que hay riesgos de pérdida de poder adquisitivo. Entonces, para eso estamos implementando las medidas que menciono, ¿no? ¿Transferencias directas las tiene descartadas usted o la tiene en alguna carpeta por ahí que eventualmente pueda sacar? O sea, bueno, la asignación familiar, el SUF, el complemento, ¿cierto?, para el costo de la canasta básica de alimentos, son todas transferencias, ¿eh? Usted dijo, ministro, el viernes que el gobierno va a seguir buscando los mecanismos que sean necesarios para limitar los efectos de la inflación en la ciudadanía. ¿A qué se refiere con eso? ¿En qué otros mecanismos se está pensando? Y si están descartados en ese sentido nuevas ayudas para los sectores más vulnerables, más allá de las que ya se anunciaron, de las que se están tramitando en el Congreso y de las que acaba de nombrar. Claro, lo que me refiero es que nosotros actualmente, entre las medidas que forman parte del proyecto del ingreso mínimo, más las medidas de contención de los precios de las gasolinas, el transporte público, etcétera, entre esos dos conjuntos de cosas, abarcamos más o menos un 38% del total de la canasta de consumo de los sectores de menores ingresos. Ese 38% explica más de la mitad del aumento de la inflación durante los últimos meses. Y ahí dentro, ciertos productos como el aceite, como el pan, lo que comentábamos recién, que han tenido aumentos especialmente importantes. Ahora, si esto comienza a expandirse a otras categorías de consumo, si empiezan a complicar la situación de otros grupos de la población, bueno, seguiremos buscando. No quiero adelantar ahora porque este es un proceso de búsqueda continua, frente a una situación que está evolucionando permanentemente. Pero ya tiene alguna idea en la cabeza, me imagino, de otras fórmulas para ir en ayuda de la gente. Pero las otras fórmulas, ¿cierto? Es bueno trabajarlas en detalle, conversarlas con los expertos, conversarlas con los parlamentarios. Entonces yo prefiero ir paso a paso. Todavía, o sea, de hecho, todavía no está aprobada la ley del ingreso mínimo. No. Se va a ver esta semana en el Senado, así que vamos
paso a paso y de ahí, una vez que hayamos completado esto y estemos implementando todo eso, veremos si es necesario hacer algo más y qué podría ser necesario. Ministro, el alza de tasas que hace el Banco Central, que es la tasa de política monetaria, no es la que pagamos las chilenas que tenemos algún tipo de crédito, pero sin duda es un referente, es una línea, es una misma tendencia. ¿Cómo están viendo ustedes el mercado crediticio y cómo poder paliar el problema que puedan tener muchos chilenos que los que ya tienen el crédito, la UEF ya lo hablamos en inflación, lo ven claramente a fin de mes, pero los que quieren conseguir un crédito les está costando mucho. Hay antecedentes de bancos que tienen muy parada el sistema de entrega de créditos hipotecarios porque, bueno, entre que la gente no puede o no va a pedir o que los bancos están tomando muchos recaudos. ¿Cómo ve usted eso? Bueno, lo principal, cierto, es que las tasas de interés para las operaciones de más corto plazo, que son las que se ven afectadas más directamente por la tasa de política monetaria, son las que han subido más. Las tasas de largo plazo no han subido tanto después del alza que tuvieron a fines del año pasado. Acordémonos que el año pasado, ¿cierto?, especialmente entre noviembre y diciembre, hubo un alza bien importante. Después han tendido más bien a moderarse. En cambio, las tasas de corto plazo sí han ido siguiendo la tasa política monetaria. Entonces ahí hay tasas que son ¿cierto?, las que se aplican a créditos de consumo. Por un lado, indudablemente el crédito de consumo hoy día está más caro. Hay menos demanda, hay condiciones algo más restrictivas del lado de la oferta, pero lo otro que está subiendo son las tasas de captación, ¿cierto? Las tasas que la gente se ahorre. obtienen por los depósitos a plazo, por las cuentas de ahorro, y lo que se ha visto es que la inversión en ese tipo de instrumentos ha estado subiendo de manera bastante significativa, ¿eh? Entonces eso significa que, por ejemplo, hubo gente que tiene liquidez por sus ingresos, que tiene, en fin, fondos disponibles o que le quedaron fondos disponibles de los retiros que se hicieron del tercero, que fue particularmente masivo. Entonces eso se está depositando en estas cuentas y eso ayuda a contener la dinámica del consumo. Eso es lo que ayuda a explicar que el consumo ha estado desacelerando ya más o menos desde octubre del año pasado y todo ese proceso ha continuado para adelante. El mercado hipotecario específicamente, porque eso tiene varias variables. Primero, que las personas no puedan acceder porque se están entregando menos crédito hipotecario. Y otro, que paraliza la inversión, por ejemplo, en más construcción, en inversión inmobiliaria, que da mucho trabajo. Es decir, estos son vasos comunicantes que están muy interrelacionados entre ellos. ¿Cómo ve usted el mercado hipotecario hacia adelante, las personas que están esperando para poder adquirir una casa propia? Bueno, hoy día, ¿cierto?, el crédito hipotecario está más caro que lo que estaba hace unos meses atrás. Ha tendido a atenuarse el alza de tasas de largo plazo que vimos en aquella oportunidad. Pero estos son los momentos en los cuales también lo que hace el Estado en términos de política habitacional importa, ¿no? Especialmente para los sectores medios, ¿cierto?, que están un poco entre lo que es el apoyo del Estado y lo que es el ahorro propio y el autofinanciamiento de la compra de vivienda. Entonces en eso hemos estado trabajando mucho con el ministro Carlos Montes en términos de ver cómo actualizar, mejorar los programas de vivienda que apoya el Estado, los programas de vivienda social, pero también ¿cierto? Las bonificaciones para la compra de vivienda, para ver cómo poder compensar de alguna manera esta mayor limitación en el acceso a la vivienda, al crédito para la vivienda, especialmente para los sectores que más la necesitan. Ministro, hablemos de la reforma tributaria. Usted aparecía hoy día en una entrevista en el Mercurio diciendo que en un mes y medio más debiera presentarse, ¿cierto? Ese es como el cálculo. Yo quiero preguntarle, y usted ahí especifica, ¿cierto?, cómo se pretende llegar a la recaudación del 4% del PIB que tiene planificado el gobierno en su reforma tributaria. ¿Cuánto subirán los impuestos a las personas? Bueno, en la entrevista que se publicó hoy día, tengo un amigo que me escribió porque me dijo, oye, pero esto no suma 4%. Sí. ¿No? Yo subí en la cuenta porque efectivamente no sumaba 4%. Faltaba el componente de impuestos verdes y algo de lo que tiene que ver con
la renta presunta y algunas otras cosas de ese tipo. Pero usted dice ahí un 1,5% de la recaudación tributaria vendrá de impuesto a las personas, dividido en 1% del impuesto a la renta personal y 0,5% restante del impuesto a la riqueza. Sí. Partamos por el impuesto a las personas. ¿Cuánto subirán esos impuestos y a quiénes le van a subir? Sí, bueno, los temas principales en lo que se refiere al impuesto a la renta personal tienen que ver primero con la desintegración del impuesto a la renta, es decir, la separación de la tributación a las utilidades de las empresas versus la tributación de los ingresos de las personas. Hoy día tenemos un sistema semi-integrado, ¿cierto? Lo que se plantea es terminar de separar esos dos sistemas. Eso genera un aumento de recaudación importante. Y el otro componente es modificaciones en la escala del global complementario y el impuesto de segunda categoría en términos de su estructura de tasas. ¿A qué tramos? Particularmente los tramos más altos. ¿Pero a qué tramos exactamente? Particularmente de la mitad para arriba de la escala del global complementario. El ministro Briones hoy día en una columna que me imagino que habrá leído, habrá tenido referencia a ella. Claro, habla sobre la base. Sí. Base por altura, dice, pero se refiere a la tributaria y a la de pensiones, pero la tributaria puntualmente planteando que hay un 75% de las personas con ingresos formales que está exento de ese pago y que pudiera pagarse, pudiera incluirse a más personas en la base, o sea, que más personas que hoy están exentas, además de las otras alzas, pudieran incorporarse. Incluso planteaba la posibilidad de que se les devolviera vía entregas de recursos o de ayudas, pero que haya más personas que aporten o que paguen, más que aporten, que paguen. Y ponía el ejemplo de Nueva Zelanda, donde dice que todos pagan, desde los salarios más bajos todos pagan. ¿Usted ha planteado la posibilidad o está abierto a discutir siquiera ampliar la base de pago de impuestos de la renta? Sí, bueno, primero tengamos claro que los países donde todo el mundo paga, normalmente son países que tienen, donde se paga conjuntamente el impuesto a la renta y las cotizaciones para la seguridad social. Por ejemplo, el caso del Reino Unido también tiene esas características. Aquí en Chile no, aquí eso está separado, de hecho hay una parte de las cotizaciones que son de las personas, otra parte que es va a estar propuesto, ¿cierto?, para que lo paguen los empleadores en la reforma previsional. Entonces, si uno tiene esas dos cosas separadas, probablemente va a ser difícil que tenga un impuesto a la renta puro, ¿cierto?, que parta desde cero, va a tener siempre un margen exento. Los países que tienen esto separado y que tienen ese margen exento, muchos de ellos, en términos absolutos, ese límite exento es más bajo que el que tenemos en Chile, ¿ya? Y eso tiene que ver, en fin, con la historia de muchos años de tributación, en fin, preocupación por la clase media, diversas razones que se han dado a través del tiempo para tener una base, un límite exento más alto en Chile. Lo mismo ocurre con el impuesto a los bienes raíces, también tiene un límite exento relativamente alto. ¿Ya? Ahora, ¿está abierto y políticamente hay espacio para incluir a más personas en la base de pago? o sea, Siempre se ha dicho que es muy impopular. Claro, Por eso, aquí el tema de la popularidad es importante, pero no como la entendemos normalmente en política, sino que en el sentido de hasta dónde es legítimo, las personas ven como legítimo y necesario pagar impuestos en la medida que se benefician de esos recursos. Es decir, un sistema que sea muy redistributivo, muy focalizado por el lado del gasto, difícilmente va a poder financiarse con un impuesto que se pague mucho más abajo en términos de la estructura salarial. Normalmente son países donde hay beneficios muy amplios que tienen sistemas también de tributación más amplios. Es posible que lleguemos a eso en un futuro. No va a ser parte de esta reforma. No es, pese a que el gobierno del presidente Boric tiene como propósito ampliar los derechos sociales, probablemente vamos a necesitar que las personas vean eso en la realidad
para que finalmente esta conversación se pueda abrir. Pero es importante que esté puesta esa discusión, porque en algún momento vamos a tener que llegar a ella. Lo que sí se incluirá, según lo que usted mismo dijo, es el impuesto a la riqueza, ¿cierto? Que cambia, no es el impuesto a los súper ricos como lo conocíamos antes, que es el que está en el Congreso, sino que es un impuesto a la riqueza. Usted decía hoy en el Mercurio que abarcaría el patrimonio inmobiliario y financiero, así como las herencias y donaciones entre personas. ¿Nos puede definir qué es riqueza? Riqueza, bueno, a diferencia del ingreso, riqueza, el ingreso es un flujo, ¿cierto? Uno va recibiendo todos los meses, va recibiendo un ingreso de distintas fuentes. La riqueza es un stock, ¿cierto? Es una cantidad que uno la puede medir en un momento dado del tiempo. Es el patrimonio, ¿cierto?, que tienen las personas. ¿Y cuánto es considerado, qué patrimonio es considerado, según, digamos, la idea que tiene el gobierno, que debiera pagar este impuesto a la riqueza? Un impuesto a la riqueza tiene que definir ciertos márgenes dentro de los que se va a mover, qué tasas se van a fijar. Yo no voy a entrar en el detalle de eso porque estamos en el proceso de diseño de la reforma pero más o menos, tributaria. ¿qué tasa debiera ser? Pero de lo que estamos hablando es de, cuando se hablaba del impuesto a los súper ricos, me parece que se hablaba de personas con un patrimonio superior a los 22 millones de dólares. Sí. Eso corresponde a lo que debería ser la parte más alta de este impuesto y la parte más baja partirá de 5, 6, 7 millones de dólares, o sea, algo que está por encima, ¿cierto?, del patrimonio que puede tener cualquier familia, persona de clase media en Chile. ¿Cómo se va a tratar a calcular eso? No es fácil porque por patrimonio puedes, claro, un depósito en un banco es fácil de identificar, pero una obra de arte, por ejemplo, que puede costar muy cara. O propiedades afuera. O propiedades, claro, propiedades en el exterior. ¿Cómo van a obtener esa información y cómo van a calcular? Así es, o sea, es un desafío bien grande, es muy distinto de lo que se ha hecho tradicionalmente en el sistema tributario. Hay que desarrollar las capacidades en los fiscalizadores tributarios, pero hay un dato que es interesante acá. Desde hace ya varios años, la OCDE ha estado promoviendo este intercambio de información entre países para fines tributarios. Esto fue a raíz de que ocurría mucho, ¿cierto?, que las personas planificaban, ¿cierto?, adecuaban sus decisiones de inversión en función de dónde pagaban más o menos impuestos, ¿ya? Entonces, hoy en día, a diferencia de lo que teníamos hace 10 años atrás, hoy día tenemos el acceso a información proveniente de otros países respecto de los propios nacionales que antes no existía, ¿no? Entonces eso debería permitir también, ¿cierto?, ayudar a fiscalizar un impuesto de esas características. Pero es difícil de fiscalizar, sí, usted lo reconoce. Es un impuesto difícil, no solamente hay que identificar los activos, hay que valorizarlos, ¿cierto? Y por esa misma razón, también normalmente las tasas de estos impuestos, por el hecho además que se trata de un stock y no de un flujo, las tasas normalmente son relativamente bajas. No es cierto como cuando uno ve el impuesto a la renta, ¿cierto?, una tasa marginal del 35, 40%. Estos son tasas muchísimo más bajas. ¿En torno a? ¿En torno a? No, vamos a entrar todavía en ese... ¿Un dígito? Tasas muy bajas. Sí. ¿Un dígito? Tasas bajas. Ministro, hablábamos del tema de la inversión y de cuán parada, y eso lo reconocen, digamos, sobre todo la banca, reconoce que está muy parada la inversión, la entrega de crédito y la presentación de proyectos importantes. ¿Cuánto le preocupa a usted, quiero saber si le preocupa alguna normativa de las que hayan quedado ya en el borrador de la nueva Constitución o que estén en estudio que provoquen un desincentivo aún mayor a la inversión y al crecimiento económico? Bueno, yo diría que hasta el momento lo que ha provocado incertidumbre es el hecho de que se esté redactando un proyecto de nueva Constitución que luego, como sabemos, va a ser sometido a plebiscito el 4 de septiembre. En fin, los países no cambian de constitución todos los días, ¿cierto? Nosotros estamos discutiendo ahora una constitución que reemplace la constitución del 80, o sea, 40 años atrás. Antes de eso, ¿cierto?, pasaron 50 años respecto de la constitución del 25. Entonces estas cosas no cambian todos los días y es natural que generen incertidumbre. Más aún, en la medida que uno tiene un proceso tan democrático como el que hemos tenido, donde se generan muchas propuestas que luego pasan por todo un proceso de discusión para
finalmente aprobarse normas definitivas que van a ir en el texto que vamos a votar. Eso además tiende a generar una cierta confusión, porque ¿cierto? Una cosa son las propuestas que se Ministro, hacen y otra cosa es lo que finalmente pero eso en lo apruebe. general, pero en lo particular usted se hace cargo de que hay sectores o hay agentes económicos que sobre articulados particulares, ya sea en minería, en aguas, en tierras, forestal, revelan que tienen inquietudes por las certezas jurídicas hacia adelante para la inversión. ¿Eso le preocupa como ministro de Hacienda? Bueno, yo creo que lo que hay que hacer es mirar lo que está quedando en el texto definitivo, ¿cierto? Y en el texto definitivo, por ejemplo, lo que naturalmente podría haber generado incertidumbre era el tema de derecho a propiedad. Sin embargo, el texto que ya está aprobado tiene reconocido el derecho a propiedad como uno de los derechos fundamentales, tiene establecido el principio de que no se puede expropiar sino en virtud de una ley. Con un precio justo, que en tercer lugar, no sabemos lo que es el precio justo, pues, ministro. ¿Qué es lo que es para usted un precio justo? No, es que no es así. A ver. No es así, porque el concepto de precio justo tiene una larga historia en nuestro sistema jurídico. El concepto de precio justo aparece en fallos de la Corte Suprema de varias décadas para atrás. Entonces, una cosa es lo que nosotros, ¿cierto?, no siendo abogados, no siendo constitucionalistas, nos suena, nos evoca el concepto, y otra cosa es el significado jurídico que tiene. Pero para usted, ¿precio justo es precio de mercado, ministro? Los fallos de la Corte Suprema asimilan precio justo a precio de mercado. Y para usted, cuando piensa en precio justo, ¿está pensando en que se repare el daño causado por una expropiación que es un bien superior, se supone? Usted está pensando en eso, ¿no? Que se pague lo que vale ese bien, esa propiedad que fue expropiada. ¿En el mercado o tasación fiscal? No, lo que vale en el mercado. La tasación fiscal tiene otras características, es un tema diferente. Entonces, tenemos, ¿cierto?, derecho a propiedad. No se puede expropiar si no es en función de una ley. Esa expropiación acarrea una indemnización que se calcula a precio justo. Se paga antes de que se tome posesión del bien. Y finalmente, ¿cierto?, la persona propietaria siempre puede reclamar ante los tribunales. Entonces creo que el tema de derecho a propiedad ya ha sido bastante bien resuelto en el texto que se está discutiendo. Otros temas económicos cercanos a uno, Banco Central, temas fiscales, la ley de presupuesto, todo eso ha ido saliendo no muy distinto de lo que existe hasta ahora. En el caso de la minería, se votó justamente ayer, ¿cierto?, una serie de normas, se rechazaron todas las normas de carácter expropiatorio, que en algún Pero vuelven a la comisión. Vuelven a la comisión, volverá algo. ¿Eso sí le al preocupa? plenario. Esa norma que decía que, por ejemplo, solamente el Estado iba a poder explotar el cobre y el litio. O sea, más que me preocupe a mí, ¿cierto? Estamos hablando de la inversión, sí, ¿cierto? Sí, por Entonces supuesto. será lo que le preocupa a los inversionistas. Entonces, me parece bastante lógico que les preocupara una norma de esas características. Volverá, ¿cierto?, alguna propuesta, me imagino distinta, al plenario y se votará. Y va a terminar esa votación a fines de la próxima semana. O sea, esta incertidumbre que se generó con este proceso, que parte yo diría desde el mismo 15 de noviembre del 2019, cuando ya se acordó políticamente en una constitución, después de votar en el Congreso, aprobar la reforma constitucional, aprobar en el plebiscito, elegir a los convencionales, que trabajaran los convencionales, ya nos estamos acercando al final de todo ese proceso. Ministro Manuel Marcel, lo noto optimista, pero ¿usted está decidido a votar a prueba, de todas formas? Yo lo que tengo mucho interés es en ver el texto final de esa constitución. Sé que como autoridad tenemos una serie de limitaciones respecto de... el presidente de la República dijo que votaba a prueba. Hace una semana. No tuvo problema. Aquí en Televisión Nacional. Sí, pero en fin, no... Pero lo que yo he visto hasta el momento, en lo que se refiere a economía, no veo riesgos.
Veo en el texto reformas, cambios que son importantes para este país, como los de descentralización, equidad de género, respeto, ¿cierto?, a los pueblos originarios, etcétera. Creo que hay muchas cosas interesantes que van a ayudar a formar la opinión de cada uno. Mi opinión hasta aquí es bastante favorable. Ministro Mario Marcel, muchas gracias por esta conversación aquí en Estado Nacional esta noche. Gracias, ministro. Muy bien, muchas gracias a ustedes. Buenas noches.